Esta historia comienza en el siglo XVIII en la isla de Caguach y termina el 11 de febrero de 2009 en Castro. Tal vez es una historia de conjunción de voluntades, o tal vez se trate de uno de los tantos milagros atribuibles al Nazareno de Caguach, aquel Cristo con cabellera humana que fuera traído a este archipiélago por Fray Hilario Martínez en 1771 y que congrega a los fieles chilotes cada 30 de agosto y cada primera quincena de enero, con tal profusión de almas y con tanto fervor religioso que ha sido llamada también la isla de la devoción. Sabido es que hay muchos chilotes en el extremo meridional de América del Sur, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales y en varias ciudades de la Patagonia Argentina. Por ese motivo, un grupo de voluntariosos chilotes allegados a la iglesia Santa María de Loreto de Achao decidió hacer la peregrinación de una réplica del Nazareno de Caguach para llevar esa imagen santa a tantos chilotes que carecen de los recursos para viajar a su archipiélago añorado. Tal periplo fue efectuado en septiembre de 2007, visitándose además de las ciudades chilenas, las ciudades argentinas de Río Gallegos, Río Turbio, Comodoro Rivadavia y otras localidades vecinas. En la ocasión, Bernardita Oyarzún, integrante del grupo visitante, recibió el borrador de un texto escrito por Juan Pedro Miranda, chilote que vive en Río Gallegos desde hace muchos años, quien, en la añoranza de su querido Chiloé, había escrito sus recuerdos y sus sentires en la lejanía de su desmembrada patria chilota. El humilde borrador voló hasta Chiloé y algunos vientos australes lo aventaron a Concepción. Revisamos el texto y lo valoramos como un importante aporte al conocimiento de Castro, su puerto y su estación de ferrocarriles. Solicitamos opiniones a los expertos y hubo coincidencia. El texto había sido escrito con el corazón de un chilote errante, distante y lejano, que cada día atesoraba un cúmulo de recuerdos hermosos de su lejana infancia y juventud en la maravillosa quietud de las aguas del fiordo de Castro. Solicitamos fotografías de la época para complementar el texto. Bernardita Oyarzún recurrió de inmediato a su amigo italiano Alberto Trivero, coleccionista de fotografías antiguas y modernas de Chiloé, quien había logrado reunir una cantidad de aproximadamente 1500 imágenes rescatadas entre los anticuarios en Europa y los álbumes de antiguos visitantes de la isla, como también de la rica colección de Cristian Díaz Caballero y del Archivo Chiloé de la Municipalidad de Castro. Tal conjunto de fotografías, ya depositado en la iglesia Santa María de Achao, fue reproducida para el Fondo de Imágenes de la Universidad de Concepción y el Fondo de Imágenes del Museo de Historia Natural de la misma ciudad, entidades que agradecieron este importante aporte de rescate del patrimonio cultural de Chiloé. La selección del material gráfico para este libro fue efectuada por el profesor Óscar Lermanda, de la Universidad de Concepción, quien desarrolló el diseño de la obra acogiendo una sugerencia de la editorial Isla Grande. El análisis de las fotografías asociadas al texto de Juan Pedro Miranda nos hizo revivir la epopeya de aquel antiguo y lento trencito de trocha angosta de Chiloé, que corría entre Castro y Ancud, y que fue la columna vertebral de la actividad chilota durante buena parte del siglo XX.
escritor chilote Gustavo Boldrini nos envió una hermosa carta escrita por Pablo Neruda, destinada a su amigo de aquel entonces, Rubén Azócar. La carta había sido escrita en Ancud y estaba fechada el 25 de septiembre de 1925. Pablo Neruda viajó en ese tren que él llama débil fierrecillo apercancado, y al que las sanguijuelas de la peruquina intentaron en vano succionarle aquella tristeza que emanaba de sus fierros. Y hasta en una de aquellas fotografías de Trivero parece estar el propio Pablo, parado detrás del tren sobre el puente de San Antonio, en esa actitud y con ese porte que les eran característicos. Boldrini nos envió además muchas otras informaciones interesantes acerca de este tren, algunas de las cuales se reproducen acompañando a las imágenes. Y eso no es todo. En efecto, el valioso investigador avecindado en Chiloé, Cristian Díaz Caballero, nos hizo llegar la única y breve imagen del tren de Chiloé en marcha, dragoneando a su llegada o a su salida desde la estación de Castro. La filmación tan exclusiva le había sido entregada en Bergen, Noruega, cuando él trabajaba como arqueólogo en Oslo, período en el que conoció y trabó una valiosa amistad con el autor de esta filmación. Su nombre, Hans Brännström. Brännström fue el director de la Lund University Chile Expedition, expedición desarrollada en los años 1948-1949 en los fiordos de Chiloé al sur por biólogos marinos de la Universidad de Lund, Suecia. Brännström fue el mismo que participó en la formación de la Estación de Biología Marina de Montemar en Viña del Mar, perteneciente en ese entonces a la Universidad de Chile, y el mismo que junto al profesor Eric Dahl editó las monografías sobre especies marinas de la Patagonia chilena, colectadas en esa expedición, publicación que aparecía con el nombre de Sarsia, con la que muchos de los actuales biólogos marinos estudiaron acuciosamente. Y entre todas las cosas y aportes que le debemos a Hans Brännström los chilenos, se suma el agradecimiento de los chilotes por esta única y breve filmación de nuestro desaparecido trencito de Chiloé en movimiento. Recordemos lo que dice el poeta chilote Nelson Torres con respecto a este tren. Otra vez regresa al archipiélago el tren de trocha angosta que, creímos, enmudeciera después del terremoto del 60. Antes eran apariciones nocturnas inexplicables. Hoy, a mediodía, a pleno sol, como si Dios tirase en reversa la guaraca de un trompo, el tren de trocha angosta entra por la calle Pedro Montt hacia el puerto de Castro. Por ese y otros motivos, Chiloé le debe a Brännström también el nombre de uno de sus reptiles. En efecto, él colectó en Chiloé una lagartija iridiscentemente verde claro que posee un tinte celeste en el vientre. Se la envió al profesor Roberto Donoso Barros, quien fuera Premio Nacional de Ciencias en el año 1966, y este la calificó como una nueva subespecie, denominándola como Liolemus cyanogaster brännströmi, en honor a Brännström. Por otra parte, el valioso concurso de Mariana Matthews, brillante profesora de fotografía patrimonial de la Universidad Austral de Chile,
permitió la conversión de la imagen originalmente en cinta de celuloide en colores a una forma digital. En efecto, Cristian Díaz Caballero había ya hecho entrega de todo el material gráfico reunido por Bradstrom en Chiloé a Mariana Matthews, y ella, autora de hermosos libros de fotografía patrimonial, como Rodolfo Knittel, fotógrafo y viajero en el sur de Chile, o Proboste, libro editado por Editorial LOM en conjunto con Editorial Kultrum en 1997, poco después del fallecimiento del fotógrafo, en el que rescata lo más granado de la vida y la producción gráfica de don Gilberto Proboste, quien fuera el fotógrafo del pueblo de Castro entre 1930 y 1960. Ella, Mariana Matthews, decía: acoge nuestra solicitud y se suma a los aportes valiosos que han permitido concluir con este libro. Todas estas valiosas personas se han reunido en torno al manuscrito de Juan Pedro Miranda. Él ha sido capaz de concitar el interés de múltiples estudiosos de Chiloé, y en medio de su sencillez y su humildad nos ha reunido a todos para construir este hermoso libro que él denominó Entre barcos y trenes. Y dice en el prólogo, al recordar la reacción de sus vecinos cuando allá en Río Gallegos él intenta hablar sobre su querido Chiloé, y dice: y entonces el auditorium no me es muy favorable y a veces me abuchean y me quieren sacar del escenario. Nosotros no lo hemos abucheado, hemos escuchado y leído con mucho interés sus recuerdos, acotaciones, vivencias y sentires, y hemos decidido contribuir al cumplimiento de su sueño, y ahora él tiene el libro en sus manos. Su sueño se ha hecho realidad. ¿Será este otro de los milagros del Nazareno de Caguach?